nombre es Andrea y junto con mis compañeros César, Rubí, Rosa y Jesús les vamos a hablar sobre los polímeros. Este tema corresponde a la materia de la estructura de los materiales. Por mi parte les hablaré sobre la introducción, que corresponde a algunos conceptos básicos para poder entender lo que se verá a continuación explicado por mis compañeros. Hablaré sobre 6 conceptos, que son monómeros, oligómeros, polímeros, macromoléculas, masa molecular y polimerización. Los monómeros son moléculas orgánicas que son parcialmente de carbono, hidrógeno y oxígeno y están unidas por enlaces covalentes. Los oligómeros son polímeros que tienen subunidades de monómeros. Un polímero es una cadena de monómeros que al juntarse forman macromoléculas, y las macromoléculas son moléculas de gran tamaño constituidas por cientos o miles de átomos. La masa molecular, como su nombre lo indica, es la masa de una molécula de un compuesto. Normalmente su símbolo, mejor dicho, es la palabra Da. Y por último, la polimerización es un proceso químico que sucede cuando un reactivo y un monómero, al momento de juntarse químicamente, forman un polímero. Es lo que les estoy explicando, se puede representar gráficamente por la imagen que se encuentra a la derecha, en donde se ven un grupo de monómeros que gracias a la polimerización hacen una cadena de monómeros que, como anteriormente expliqué, da a entender que es un polímero, ya que un polímero es una cadena de monómeros y el proceso por el cual un monómero se convierte en un polímero es gracias a la polimerización. Dentro de los polímeros, la estructura corresponde a los monómeros que son formados en uniones y estas son repetidas. Esto puede formar distintas estructuras y que al momento de formar parte también influyen en los aspectos físicos, sus propiedades como tal. Las estructuras dentro de los polímeros pueden ser las siguientes: la lineal, que solamente son monómeros constituidos uno tras otro, o puede ser ramificado, en el cual puede tener distintas ramificaciones, pero pueden ser cortas o largas. Y también podemos encontrar estructuras entrecruzadas, donde ya se pueden formar parte una de otra por medio de ramificaciones. Y estas estructuras, las cuales son lineal y ramificado, también pasan a crear otro tipo de materiales y pueden ser por su clasificación termoplásticos o termoestables, en el cual los termoplásticos son solamente enlaces, pero como tal débiles, y que al momento de ser aplicados calor se pueden cambiar en forma y al enfriarse mantenerla. La imagen de termoestables son estructuras o enlaces en el cual ya son más fuertes y que al momento de aplicar calor se llega como tal a romper esos enlaces químicos, y es difícil o no es posible diluirlos. Los elastómeros son los que al momento de aplicar un cambio en un golpe o algo así parecido, una fuerza, son capaces de recuperar su forma. Otro de estos puede ser el caucho. Aquí podemos ver un ejemplo de la baquelita, en el cual su estructura es como tal, es un termoestable, y que al momento de aplicarle calor, no llega a recuperar su forma, sino que se separan esas uniones. Yo les voy a platicar sobre la obtención de los polímeros. Existe una reacción química llamada polimerización,
donde los reactivos y los monómeros forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una macromolécula, ya sea esta en cadena lineal o de una estructura tridimensional llamada polímero. Existen varios tipos o métodos de polimerización. Por ejemplo, tenemos polimerización por adición, por condensación o en cadena, las cuales vamos a explicar a continuación. Una polimerización es por adición si las moléculas de los monómeros forman parte del polímero sin necesidad de perder átomos. ¿Qué significa esto? La composición química de la estructura carbonada generada es igual a la suma de cada una de las composiciones químicas de los monómeros que forman parte del polímero. Supongamos que un monómero se une con otros. Por otro lado, la polimerización por condensación es de crecimiento escalonado, en la que los monómeros reaccionan entre sí para formar unidades estructurales más grandes, generalmente polímeros, mientras que liberan moléculas de agua o metanol. Estos subproductos reciben el nombre de condensados. Polimerización en cadena. En estos procesos, cada paso de adición da como resultado una cadena más larga que termina en un sitio reactivo. Existen varios tipos de polimerización en cadenas: polimerización radical, catiónica, aniónica y catalítica de coordinación. Los polímeros resultantes de adiciones a monómero de alquenos son polímeros de crecimiento de cadena. Después de la polimerización, la siguiente etapa es la formación y moldeo de los polímeros. Entre los principales moldeados encontramos el moldeo rotacional, adecuado para la fabricación de piezas de plásticos huecas de gran tamaño, por ejemplo, casa de mascotas, tanques de almacenamiento, piezas de automóviles, entre otros. Posteriormente encontramos el moldeo por inyección. Las principales aplicaciones de este moldeo son la fabricación de piezas de automóviles, parachoques, dispositivos médicos, quirúrgicos, tapa de botella de plásticos, etc. Por último, el moldeo por soplado es adecuado para fabricar piezas de plástico huecas, de paredes delgadas y personalizadas, como botellas, tambores de plástico, cono de tráfico y tanques de combustible. Y eso sería todo de esta sesión de obtención de polímeros. La nomenclatura de los polímeros según la IUPAC, en la cual nos dice que es una estandarización por convención de los nombres de los polímeros establecidos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada IUPAC, y descrito en su publicación Convenio de Polímero de Terminología y Nomenclatura Convention of Polymers Technology and Nomenclature, que también es conocido como el libro púrpura. La IUPAC y la Chemical Action Service, CAS, hacen recomendaciones de nomenclaturas similares para el nombramiento de polímeros. La IUPAC reconoce una serie de polímeros comunes. Tienen nombres semistemáticos o triviales basados en fuentes que también establecidas por el uso, y no pretende que sean sustituidas inmediatamente por los nombres basados en la estructura química. De la IUPAC permite nombrar los polímeros orgánicos de una sola cadena de una forma sistemática, basada en la estructura de este. La base del sistema utilizado por la IUPAC permite nombrar los polímeros se centra en el uso de una unidad sustitucional repetitiva, CRU, por las siglas en inglés. La CRU es la unidad de repetición más pequeña de un polímero. Es una unidad divalente para un polímero en una sola cadena. El nombre polímero viene del nombre de la CRU, que se encuentra entre paréntesis con el poli. La CRU es sinónimo de la unidad de repetición, excepto cuando la unidad de repetición consista de dos partes simétricas. Los tipos de nomenclatura son las siguientes. Está la origen, en la cual deriva del nombre del monómero correspondiente, por ejemplo, el polietileno, el policloruro de bilinio, el polióxido de etileno, etc.
También tenemos el nombre de UPAC basado en la CRU, nombre sistemático, por ejemplo, el polimetileno, el policloroetileno, el polioxietileno, etc. También tenemos el nombre del grupo funcional, en cual consiste el vinculado al grupo funcional en el esqueleto del polímero, por ejemplo, el poliamida y el poliéster. También tenemos el nombre de la marca, en la cual consiste el nombre comercial dado por el fabricante, como el teflón, el nilón, etc. También por el nombre abreviado, que muchos conocemos, que es el PET y el PVC. También tenemos el tipo de polímero complejo y reculado, en la cual consiste en el polímero de fenol formaldehido y el polímero de berilio, entre otros. El Código de Identificación de Resina de Plásticos. El Sistema Internacional ASTM de Códigos de Identificación de Resinas, abreviado como RIC, es un conjunto de símbolos que aparecen en los productos plásticos que identifican la resina plástica con la que se ha fabricado el producto. Fue desarrollado originalmente en 1988 por la Ciudad de la Industria del Plástico, hoy Asociación de la Industria del Plástico, PIA, de Estados Unidos, pero desde 2008 es administrado por ASTM International, una organización de estándares internacional. El símbolo está formado por el número que identifica el material rodeado por un triángulo de 3 flechas sucesivas, como podemos ver. Este se conoce como triángulo Mobius, que es el símbolo internacional de reciclaje. Presenta sus 3 fases: recogida de residuos, tratado de los mismos y vuelta al proceso productivo. Bueno, yo voy a hablar de las aplicaciones e importancias de los polímeros. No es mentira que los polímeros son de gran utilidad en nuestra vida diaria, ya que estos tienen una gran variedad de aplicaciones, ya sea industriales, comerciales o domésticos. Sus diversas propiedades hace que este material tenga tantas aplicaciones. Una de sus propiedades a destacar es su menor flexibilidad y sus propiedades aislantes en buen recurso para el aislamiento de cables eléctricos, ya sea industrial o comercial. Aplicaciones más comunes. Este material es empleado tanto para juguetes como para botellas, para productos de consumo. El poliuretano es muy usado para hacer cojines, colchones, muebles, revestimientos tejidos y en forma rígida son usadas en la industria automovilística, la construcción civil y muebles. Puede sustituir el cuero y la madera en la fabricación de revestimientos. Son un aislante térmico y acústico de óptima calidad. Como ya mencioné, son muy buenos aislantes eléctricamente. Esto se usa mucho en la industria o en las casas donde se usa para la alimentación eléctrica. Usos industriales de los polímeros. Para conseguir los plásticos resistentes o a sustancias químicas y productos plásticos, en la industria en general, a partir de un polímero en bruto es necesario un proceso de transformación física a partir de diferentes tecnologías, entre las que podemos encontrar extrusión, que son para tuberías, aislantes y láminas, moldeo de inyección, piezas para máquinas u otras más complejas, moldeo por rotación para más grandes estructuras, película soplada y película colada para materiales termoplásticos, prensado para resinas, hilado para fibras, moldeo por transferencia y compresión para este material termoestable, vulcanizado para cauchos o elastómeros.